buen hierro. Y veis que he hecho una serie de ensayos, puesto que el principio del swing tiene una importancia capital para que luego todo encaje muy bien. Muchos jugadores que ya no arrancan bien el swing, luego tienen muchos problemas para encajar o para hacer de forma correcta las siguientes posiciones, tanto de la subida, impacto, como después del mismo. En este vídeo vamos a analizar los 5 mayores errores que yo veo que cometen muchos jugadores y que no les permite dar buenos golpes. Y además te enseñaré un ejercicio para que puedas arrancar bien el swing. Todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Pues vamos directamente con estos 5 errores. Y el primer error de todos se produce incluso antes del inicio del swing. Y es todos aquellos jugadores que se quedan congelados encima de la bola, y esto tiene unas consecuencias graves, puesto que estar mucho rato encima de la bola, si tú ya has analizado previamente, has hecho tu rutina, has escogido un palo, sabes dónde la quieres tirar, has calculado los metros y el viento, te decía que quedarse mucho rato encima de la bola, es decir, lo que podríamos llamar estoy congelado encima de la bola, lo único que puede provocar son peores golpes. Normalmente el jugador lo que está haciendo es un sobreanálisis de la situación o intentando asegurarse de que el palo es el correcto, de que el viento es realmente lo que él ha visto, cuánto la va a desviar. Por eso digo un sobreanálisis, puesto que el análisis ya lo hemos hecho antes, pero las consecuencias naturales o más probables de quedarte congelado encima de la bola es mucha tensión, podría trasladarse a los brazos y esto ya va a incidir claramente en el tipo de arranque que va a provocar. Pues visto este primer problema de quedarse demasiado rato encima de la bola, ahora una solución. Hay un concepto muy bueno en golf que se llama clave de arranque. La mayoría de jugadores tienen o tenemos todos un micromovimiento que lo que permite es arrancar el swing. Muchas veces también no somos capaces de arrancar el swing, y lo he dicho en otros vídeos, porque estamos pensando mucho en técnica. Tú puedes jugar teniendo una sensación técnica, es decir, oye, pues voy a girar un poco más o voy a favorecer el giro en la subida, pero si tienes muchos pensamientos técnicos también es muy difícil que arranques el swing. Y ya que estamos hablando del inicio del swing, si tienes muchos pensamientos en este tramo del swing va a hacer que te quedes congelado encima de la bola. Por eso digo que la mayoría de jugadores tenemos lo que se llama un micromovimiento o una clave de arranque, que para muchos jugadores sería, pues oye, para mí muchas veces es inicio moviendo un poquito la rodilla derecha y ya tiro hacia atrás. Puede ser cualquier clave de arranque. Lo importante es que este micromovimiento lo que desencadena es que tú puedas arrancar el inicio del swing sin problemas, es decir, te desbloquee la mente. Pues ya te digo que yo normalmente me voy a colocar y dar esta bolita, lo que hago es normalmente mover un poquito la rodilla hacia el objetivo y esto, muy bien, pues ya desencadena que pueda iniciar el swing, puesto que muchos jugadores no solo hierran en este primer movimiento, sino que se quedan congelados encima de la bola sin saber qué hacer. Errores en el inicio del swing podemos cometer muchos. Ya te digo que yo voy a hablar de 5 que considero importantes. Habrá más, seguro. Pero segundo error que está provocando que no puedas iniciar bien el swing o que te provoque una mala subida en este caso. Y es todos aquellos jugadores que dejan demasiado peso en el lado izquierdo al terminar la subida. No es tanto el inicio del swing, aunque puede ser que ya cargue, pero sí al final de la subida. Bien porque hacen esto, bien porque la cabeza se mueve demasiado hacia este lado, bien porque incurren en ángulo de columna inverso, pero dejar demasiado peso en el lado izquierdo va a provocar que seguramente incurras en lo que podríamos llamar un pivote inverso, es decir, yo cargo la columna hacia el lado izquierdo y luego me mueva hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Hombre, porque si ya estoy en el lado izquierdo y desgiro bien, el ángulo de ataque va a ser demasiado vertical y esto es catastrófico para tu drive, o si no, lo que voy a hacer es moverme luego hacia atrás. Y vamos a ver dónde tengo el peso en ese momento, en el momento del impacto, y además cómo cuadro la cara del palo. Por lo tanto,
te aconsejo un inicio en donde por la rotación tú vas a ir notando como el peso se mueve un poco hacia la pierna derecha. No hace falta que desplaces con el pie, pero sí que el inicio del swing, ya que nos movemos y giramos hacia la derecha, empiezo a notar como el peso va al pie derecho y no al pie izquierdo, y al final de la subida notarás que el peso claramente está en el pie derecho y un poquito hacia el talón. Te lo digo como referencia, pero el jugador que deja demasiado peso en el lado izquierdo ni lo nota en el pie derecho y desde luego menos en el talón derecho. Y ya te he explicado que esto afecta al ángulo de ataque, posiblemente a la línea, dificultades para cuadrar la cara del palo y otras posibilidades, todas ellas terroríficas para tu swing, para tus golpes y para tu golf. Me vuelvo a colocar y voy a hacer un arranque correcto, moviendo un poquito el peso hacia el lado derecho. Voy a incorporar ya lo que te he dicho también del micromovimiento, arranque trasladando ligeramente al pie derecho. Ya puedes comprobar por la trayectoria que yo te trazo y también por el sonido que el golpe ha sido muy bueno. Tercer consejo que te daría sobre el inicio del swing, sobre el arranque, y es que vigiles, como veo en muchos jugadores, que tu brazo izquierdo no se desconecte del cuerpo. Y esta es una toma magnífica para que lo puedas ver. Voy a hacer un swing conectado, ya ves que está conectada la parte alta, mi antebrazo, con el pecho, pero si lo desconectas estamos incurriendo en el tercer error que yo te quería plantear. ¿Y qué suele provocar esto? Normalmente, cuando el brazo izquierdo se desconecta tan rápidamente del inicio, del pecho, normalmente vas a tener una línea exterior que se mueve por el exterior del plano, en vez de venir ligeramente al interior, ya que el swing de golf es un semicírculo, no funciona la cabeza del palo en línea en el arranque y en toda la subida, por lo tanto va a ser una línea exterior, y las líneas exteriores, salvo que tú cambies en la bajada, van a provocar que cruces a la izquierda y que el ángulo de ataque sea demasiado vertical, demasiado descendente. Y nuevamente, si eres un jugador de slice o que hace globo con el drive, este punto sí que debes mirarlo con mucho cariño, puesto que, claro, el jugador de slice, que la bola se desvía a la derecha, pues normalmente cruza hacia la izquierda. De hecho, cruzar por la poca actividad de las manos en el área de impacto también provocaría que la cara estuviera un poco abierta. Tercer problema, desconexión. Pues vamos a ver entonces cómo podemos hacer. Y luego el último ejercicio que te diré después de presentarte los 5 errores también está muy relacionado con este tercero. Pero ya te digo que el swing de golf es un semicírculo. El palo no se mueve completamente en línea, que entonces es cuando se desconecta el brazo izquierdo del cuerpo, sino que viene ligeramente al interior, progresivamente, y cuando tú tienes que conectar, simplemente, oye, pues aprieta un poquito el brazo izquierdo para que esté conectado con el pecho, entonces la subida es muy buena, como puedes ver, ni muy por fuera y tampoco muy por dentro. El cuerpo arranca y se aparta y los brazos le siguen y el antebrazo izquierdo está conectado. Luego ya sube hacia arriba. También podría haber una desconexión en el tope de la subida, pero este vídeo se centra más en el inicio del swing. Si arrancas por fuera y el brazo izquierdo está desconectado, también es posible que el plano sea alto y tu brazo izquierdo también esté desconectado al finalizar la subida. Nuevamente, bolita y ya 3 elementos que voy a incorporar. Al final me congelaré de tanto pensar. Micromovimiento de arranque, traslación ligera del peso hacia el lado derecho y el brazo izquierdo conectado o no desconectado del cuerpo. Microarranque. Muy bien. Fantástico, perfecto. Bueno, claro, si estoy aplicando todos los consejos que te doy, pues los golpes son bastante buenos. Y dicho esto, pasamos al cuarto error que veo mucho en el inicio de los swings.
Este cuarto error en el inicio es también muy común y bastante destructivo para tu swing y para tus golpes, y es iniciar el swing con un exceso de rotación de las manos y de los antebrazos. Esto tiene un nombre en golf, es un defecto, ya digo, muy común, y se le ha puesto un nombre, y es rolling, un exceso de rotación de las manos. ¿Qué está provocando este exceso de rotación? Sería esto. Fíjate que el palo acaba muy dentro, la cabeza del palo está mucho más dentro que mi cuerpo, y el plano intermedio tiende a ser muy bajo, puesto que tanta rotación no hace que los brazos suban hacia la cima de la subida, valga la redundancia. Por eso el rolling provoca, bueno, muchos problemas para cuadrar la cara del palo y también problemas en la línea del swing y el ángulo de ataque. ¿Por qué el ángulo de ataque y la línea del swing? Bueno, porque el plano es muy bajo, la línea es muy interior. Desde aquí muchos jugadores lo que harán es volcar el palo nuevamente para meterlo en el plano y en la línea correctas, pero claro, esto es mucho más difícil de coordinar que hacer una subida correcta, aparto, levanto y bajo por el mismo camino. Entonces, este tipo de movimientos, además de poder provocar slice, vemos muchos jugadores que como hacen slice quieren venir muy dentro, pero luego hay un efecto rebote, y por lo tanto cruzarán la línea hacia la izquierda y harán slice si el grip no es muy fuerte, clásico jugador de slice, pero también provoca mucho socket, porque el socket, que es un golpe en donde el palo siempre es expulsado hacia el exterior del plano, si yo vengo a un plano tan bajo, ya digo que luego desde aquí, si bajara, bueno, a lo mejor no conectaría con la bola, conectaría con el suelo 3 palmos antes. Por lo tanto, ya digo que después de una subida con rolling, el jugador intenta meter el palo nuevamente en el plano, y en este cambio yo estoy expulsando el palo hacia el exterior. Por eso digo que está muy vinculado también, si haces socket y haces rolling, que sepas que tiene una relación clarísima, porque el socket siempre es, cuando conectamos por la caña, es porque el palo ha sido expulsado hacia el exterior del plano. Planteado el problema, también una solución, rápida pero una solución, y esta es muy efectiva. Si haces rolling, te aconsejo que lo primero que intentes mover es el pecho, el cuerpo, puesto que para poder incurrir en rolling el cuerpo no ha hecho nada, simplemente arrancan las manos, como puedes ver. Por lo tanto, ya vas a disminuir mucho la cantidad de rotación de tus manos si arrancas con el pecho, como estoy haciendo yo. Y entonces el palo está orientado con mi cuerpo y aquí el palo también está orientado al cuerpo, mientras que en la acción del rolling esto no está conectado, no sé con qué está conectado, pero no con mi cuerpo. Por lo tanto, conectar el palo con el cuerpo arrancando con la parte alta evita mucho rolling. Y el segundo consejo importante, y me cambio, es que si te fijas, el palo con mis brazos y mis hombros forman un triángulo. En el jugador que hace rolling, este triángulo se rompe rápidamente. Ya no tengo el triángulo. Pues si inicias con el cuerpo y dejas que las manos sean más pasivas, y un pequeño tip, encara un poco la cara, puesto que tú la abres muy rápido. Si arrancas en bloque, encaras un poquito y mantienes el palo conectado contigo, ahora puedes ver que el triángulo lo estoy manteniendo. Y desde aquí es mucho más fácil que llegues correctamente al final de la subida y estás en el camino perfecto para poder bajar bien. Puedes fallar en la bajada, claro que se puede fallar, pero estás en el camino correcto para hacerlo bien. Quinto y último error de este vídeo en el arranque del swing, en el inicio del swing, y 5 son bastantes. Ya grabaré más vídeos donde te pueda explicar otros errores que no he mencionado en este. Pero en principio, muchos jugadores, antes he dicho dejar el peso atrás, pero es que hay muchos jugadores que dejan el peso atrás sencillamente porque mueven la cabeza hacia el lado izquierdo para un jugador diestro. Entonces esto quita muchísimos grados de rotación y además me deja cargado en el lado izquierdo. Voy a hacer una subida que yo considero correcta, aparto el cuerpo, levanto los brazos, bueno, y aquí estoy bien. Y fíjate que tengo un hierro 7, la cabeza se coloca justo detrás de la bola. Si fuera un drive, porque la bola la tendría más al pie izquierdo y habría ampliado el stance, ya estaría un poco más detrás de la bola en el lado derecho, y en la subida la veríamos más retrasada que para un hierro 7. Pero
con un hierro 7, que estoy bastante enfrente de la bola, bueno, por la rotación puedo seguir enfrente o ligeramente por detrás. Pero claro, estos jugadores que están aquí, y lo voy a hacer desde el principio, estos jugadores que cargan la cabeza hacia el lado izquierdo, claro, fíjate mis grados de rotación y donde tengo el peso desde aquí, con poco giro y peso en el lado izquierdo, y es un error muy común que veo en muchos jugadores. Bueno, yo no sé cómo vas a pegar los hierros, pero garantía que el drive va a ser un auténtico desastre, sin ninguna duda, porque el drive es un palo que golpea una bola que está elevada por un tee, está en alto, y por lo tanto estos ángulos tan descendentes le horrorizan a tu drive. Por eso digo que permitas que tu cabeza gire ligeramente en el mismo sentido de la rotación de los hombros, y no en el sentido contrario. Entonces fíjate donde hago el ángulo, esta parte está recta, hago el ángulo aquí, cuando en una subida correcta esto se produce al contrario, esta parte está más recta y el ángulo lo hago ligeramente en mi lado derecho para un jugador diestro. Es otro punto de referencia que pueden tener todos los jugadores que cargan el peso porque mueven la cabeza hacia el lado izquierdo. Ya ves el ángulo recto, ángulo pues al contrario recto y ángulo manteniendo la flexión de la rodilla. Este sí es muy destructivo, especialmente para el drive. Último error, último consejo y última bolita, ya aplicando todo lo que he dicho, micromovimiento y más todo lo que ya he dicho en este vídeo. Me coloco, voy a girar la cabeza en el mismo sentido de la rotación de mis hombros, mantengo el triángulo, como acabo de decir en el tema del rolling, y perfecto, muy bien, ligeramente limpia y un poquito más baja. Muy bien, y ahora que ya hemos visto 5 errores y 5 soluciones, bueno, para el arranque del swing, un último ejercicio rapidito que te va a hacer conectar muy bien. Si estás desconectado, si haces rolling te sirve, si desconectas el brazo izquierdo también, si vienes muy dentro, bueno, es un drill de conexión del palo con el cuerpo. Lo puedes haber visto, sirve para el juego largo y también lo utilizo mucho en el approach para las desconexiones, en el arranque y a lo largo de todo el pequeño swing de chip, por ejemplo. Y se trata de que apoyes el palo, yo en este caso lo he apoyado en la hebilla del cinturón. Y si te fijas, coges así. Si eres un jugador que hace mucho rolling, bueno, la varilla ya no está en la hebilla del cinturón. Pero si eres un jugador, y me cambio, si eres un jugador que también desconecta, pues tampoco está. Por lo tanto, es tan sencillo como que tú gires hacia el lado derecho, que es lo que vas a hacer seguro, y que mantengas apoyado. Y entonces fíjate también para el tema del rolling que la cabeza del palo está fuera y mis manos están más dentro. Por eso digo que es un movimiento muy de conexión. Yo estoy hablando del inicio del swing y te sirve, pero sería también muy efectivo para después de pegar. Y este sería un pequeño swing, un swing por ejemplo de chip o de approach, que le viene muy bien a muchos jugadores. Conexión, impacto y nuevamente conexión, puesto que después del impacto también queremos que el palo esté conectado con nuestro cuerpo, porque eso garantiza dar golpes muchísimo mejores. Te voy a dejar abajo varios enlaces para que puedas consultar y creo que van a ser de gran ayuda. Entre ellos alguno es para que te puedas descargar algún recurso gratuito en mi página web. Muchas gracias, como siempre digo, por formarte conmigo, Ricardo Boada, y en RB Training Golf. Espero que estés suscrito al canal. Si no, aprovecha para hacerlo ahora, ya que estás viendo vídeos de mi canal, y te veo en el próximo vídeo.